Mi nombre es Aurora Rosas, Aurora Isidora Rosas Moreno, mi ruta es 19890-769-3. Y soy egresada de Derecho de la Universidad del Paraíso, integrante como investigadora asociada del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales e integrante del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso. Hoy vengo a dar esta audiencia pública con el objetivo de transmitir la necesidad de fortalecer la fórmula del Estado social en los términos en los que está consagrado en el anteproyecto constitucional que está revisando hoy día el Consejo. Avanzar hacia un Estado social, y esta es la idea central de esta exposición, no se reduce a una mera declaración. Se trata de una fórmula que debe permitir al Estado asumir como responsabilidad principal garantizar las condiciones que permitan a las personas ejercer su libertad y su igualdad, superando aquellos obstáculos que materialmente en su cotidianidad le impiden hacerlo. En ese sentido, el Estado social nos invita a forjar un pacto social solidario, que se traduce en acciones activas y positivas del Estado que reflejan un modelo de desarrollo social en que nadie debe quedar atrás. De esa manera, el Estado debe asumir el compromiso de ocuparse de garantizar condiciones de salud, educación, vivienda adecuada, trabajo decente, reconocimiento de los cuidados, seguridad social, para la protección de las personas en diversas situaciones de su vida. Situaciones en que, en particular, las personas viven momentos de fragilidad e incertidumbre y que no pueden gestionar por sí mismos. Este modelo, el modelo del Estado social, supone la superación de la subsidiariedad chilena como la conocemos hoy. Se trata de principios y modelos de Estado incompatibles. Chile necesita un Estado social que responda a las necesidades de las personas, porque todos y todas necesitamos ciertas condiciones básicas para desenvolvernos, para desarrollar autónomamente nuestros proyectos de vida y desde ahí poder también contribuir al desarrollo de la sociedad. Eso implica vivir en dignidad y estar protegidos por el Estado en aquellas áreas y momentos que son de interés público, indispensables para la vida buena y que no podemos gestionar por sí individualmente. Repito, esto es incompatible con la subsidiariedad, un principio que hace al Estado abstenerse de actuar, es decir, no participar en aquellas funciones que otros grupos de la sociedad quieran asumir, otros grupos privados, inclusive si se trata de la prestación y la gestión de derechos sociales, derechos indispensables para la vida de las personas. La Constitución actual, bajo el régimen de la subsidiariedad que debemos superar porque es incompatible con el Estado social, produce y reproduce una sociedad en la que muchas de las decisiones que debiesen ser estatales han sido transferidas al mercado y a la propietarización. Por otro lado, el Estado ha sido incapaz de contar con herramientas para fiscalizar adecuadamente una prestación íntegra, sin subordinarse a derechos económicos por parte de instituciones privadas. La sociedad con eso se ha atomizado y se han fortalecido poderes privados que hoy actúan como fuertes poderes fácticos, que inclusive tienen mayor capacidad que el Estado para afectar los derechos de los ciudadanos. Este es un modelo de sociedad que ha acumulado malestar, que ha producido marginación y ha permitido la acumulación de poder y de las riquezas. Es por eso que en esta audiencia pública queremos transmitir la necesidad de fortalecer el Estado social no solo a través de una cláusula, sino que incorporando mandatos más claros y robustos en el rol del Estado. La propuesta constitucional que se someta a plebiscito debe dejar claro que el Estado debe asumir un rol activo en la prestación de servicios como salud, educación, pensiones, que permitan a todas las personas, independiente de su capacidad de pago, poder desarrollarse como individuos íntegros. Para eso se debe habilitar la participación del Estado en la economía y eliminar cláusulas como la prohibición de la discriminación y la exigencia de quórum calificado para la creación de empresas públicas. Esas son cláusulas propias de un Estado subsidiario que hoy debe ser superado. Asimismo, debe construirse un Estado social que sea compatible con la participación de privados, pero debe agregarse que estas instituciones privadas funcionan en virtud del interés público al que contribuyen y que el Estado asume la responsabilidad de asegurar que esos servicios se presten de manera adecuada para todas las personas sin discriminación y sin fines de lucro. Se debe otorgar al Estado un mandato fuerte para regular, supervigilar y sancionar inclusive a aquellas instituciones privadas que no cumplan con el marco regulatorio en el que se desarrollan. Nuevamente, las instituciones privadas que participen en la gestión de los derechos de las personas, que son mínimos democráticos para la vida digna, no pueden tener fines de lucro y deben relacionarse con las personas como ciudadanos y no como clientes.
Se debe robustecer también el catálogo de derechos sociales. En el anteproyecto constitucional debe agregarse el derecho a la vivienda adecuada, a la vivienda digna y adecuada. Se debe incorporar en la seguridad social y en las pensiones el criterio de la suficiencia. Se debe asegurar la existencia de un seguro de salud universal y que los prestadores de salud puedan ser integrados. Se debe asegurar la educación gratuita en todo nivel de manera progresiva, inclusive en la educación universitaria. Se debe consagrar que el desarrollo económico y la propiedad privada debe reconocer su función ecológica y su función social. Asimismo, debe reconocerse la labor indispensable que constituyen los cuidados que históricamente ejercen mujeres para el desarrollo de la sociedad y garantizar el derecho a no verse obligado a cuidar y que estas labores no constituyan un desmedro para quienes la ejercen. Asimismo, se debe aclarar, como he venido sosteniendo, que es responsabilidad y deber del Estado mantener y prestar estos servicios que constituyen derechos sociales a través de sistemas públicos de salud, de educación, de seguridad social. El Estado debe coordinar a los actores y tener amplias facultades para que las instituciones claves se presten de buena manera para todos, sin discriminación y de manera universal. Asimismo, para la consecución de un Estado social en los términos establecidos en el artículo 154 de la Constitución vigente, es indispensable incorporar al anteproyecto la existencia de una institucionalidad autónoma, como el Defensor del Pueblo o el Ombudsman, como existe en el derecho comparado, que se erija como una garantía institucional de los derechos de las personas frente a la administración del Estado. Esta institución debe tener por mandato promover, difundir y proteger los derechos de las personas frente a la administración y frente a aquellas instituciones privadas que gestionen derechos sociales, como he venido sosteniendo. Asimismo, es indispensable para la construcción de un verdadero Estado social establecer mecanismos que hagan posible la solidaridad entre las personas, un principio constitucional que permita que quienes estén en mejores condiciones ayuden a través del Estado a quienes menos tienen. Por ejemplo, estableciendo que el sistema tributario contribuya a que quienes más tienen contribuyan con mayores impuestos a que quienes menos tienen. La nueva propuesta constitucional no puede sino consagrar un Estado fuerte un Estado social real. Eso establece el artículo 154 de la Constitución vigente, que se incorporó a partir del acuerdo constitucional que habilitó este proceso. Entre ellas se establece que se debe incorporar en la propuesta que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad debe ser promover el bien común, reconocer derechos y libertades fundamentales y promover el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Aurora, te quedan 2 minutos. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, dado que el Estado social es incompatible con la subsidiariedad, deben eliminarse del anteproyecto aquellas cláusulas que han construido este principio. Un principio que ha generado la ausencia del Estado en la previsión de derechos sociales, generando un déficit de vivienda de alrededor de 650.000, una concentración injusta de los derechos de aprovechamiento de agua, una ausencia transversal de salud mental en la población, una limitación aguda en las atribuciones reguladoras y fiscalizadoras de las instituciones públicas y un impedimento a que el Estado sancione a aquellos que abusan de las mayorías. Es por eso que debe eliminarse la cláusula que declara la autonomía de los grupos intermedios. Debe eliminarse la cláusula que establece que el Estado está al servicio de la persona humana, porque eso se ha traducido en que cada ámbito de intervención del ente público sea mirada con desconfianza y su autorización interpretada de forma restrictiva. Deben eliminarse las cláusulas que dan cuenta y dan forma a la constitución económica, que limitan la participación del Estado en la economía y con eso limitan su capacidad de prestar garantías y servicios básicos para el desarrollo de las personas. Deben eliminarse las cláusulas específicas en ciertos derechos sociales. La libertad de enseñanza no puede ser interpretada como un derecho económico, sino como un derecho social que permita la pluralidad de proyectos educativos, no el lucro en la educación. Asimismo, se deben incorporar, como ya he sostenido, la existencia de un órgano como la Defensoría del Pueblo o el Ombudsman. Reitero, la subsidiariedad del Estado es incompatible con el Estado social, se contrapone a ella, deben eliminarse las cláusulas que dan cuenta de su existencia y que la mantienen en el anteproyecto y fortalecer la existencia de un Estado social conforme a lo que establecen las bases constitucionales del artículo 154. Muchas gracias.